Buenas noches. En principio quiero agradecer particularmente a los senadores, el doctor Adolfo Rodríguez Sá y la senadora doctora Liliana Teresa Alonso, Miguel de Alonso, por haber organizado este evento que sinceramente a mí me emociona mucho que en el Senado de la Nación se haga un homenaje a uno de los más importantes dramaturgos y escritores del Yiddishkeit. Tal como decía Abraham, yo simplemente quiero dar otro aspecto de Scholem que tiene que ver con su compromiso no solamente con las letras, obviamente, sino con su realidad contemporánea. Y en este sentido, varias semanas luego del 5 de septiembre de 1905, pero en ese mismo otoño, fecha en la cual se firmó el Tratado de Paz en Portsmouth, Estados Unidos, entre Rusia y Japón, poniendo fin a la guerra ruso-japonesa por el control del Lejano Oriente, Scholem publicó en Varsha, en Varsovia, una filosa sátira antirrusa, un escrito aproximadamente de 12 páginas en yiddish, cuyo título original era Der Vetter Pini mit der Mutter Reise, es el tío Pini con la tía Reise. Acordémonos que la guerra ruso-japonesa comenzó a principios de 1904 y duró muy difíciles 19 meses, sobre todo para los muchos judíos de Rusia, quienes fueron reclutados por decenas de miles y enviados al frente japonés, entre quienes en dichas filas podemos nombrar a Josef Trumpeldor y a Janusz Korczak. Miles de soldados judíos perdieron la vida en batallas tan cruentas y extensas como la de Port Harcourt en Manchuria, mientras otros miles se convirtieron en prisioneros de guerra en las islas japonesas. De hecho, y bajo las investigaciones del historiador Benami Shiloni de la Universidad Hebrea de Jerusalén, en la guerra ruso-japonesa los judíos fueron por primera vez involucrados en una guerra moderna como soldados a un ritmo sin precedentes. Él justamente dice que unos 30.000 judíos lucharon en el frente, incluyendo a miles de médicos judíos, y dicha cantidad quizás fue la mayor de judíos que fueron a la guerra desde la revuelta de Bar Kokhba contra los romanos en el siglo II de la Era Común. Pero la guerra ruso-japonesa me refiero, provocó un despertar a gran escala, tanto dentro como fuera de la comunidad judía rusa, principalmente en relación con la cuestión de mantener la lealtad a un régimen que exigía el alistamiento de los judíos, pero que continuaba saqueándolos, matándolos y violando a sus mujeres en los pogroms, restringiendo obviamente sus derechos como ciudadanos. Esto se ve reflejado justamente en una emotiva carta al zar ruso de entonces, Nicolás II, que fue compuesta por Trumpeldor durante su encarcelamiento en una prisión japonesa, donde justamente plantea esta cuestión. Ahora, como mencioné, ese mismo otoño de 1905, varias semanas después de la firma del Tratado de Paz, Scholem publica en Varsovia esta sátira antirrusa. Y la idea es quién eran estos dos personajes, ¿no es cierto? La tía Reise y el tío Pini. ¿Qué quería decir Scholem Aleichem con estos dos personajes? Él en un momento cuenta también que el tío Pini tenía a la tía porque a veces le daba una bofetada en la cara. Pero la situación se termina resolviendo con un acuerdo involucrando a un tercer personaje que era Yankee Duke, que era un comerciante de gran riqueza, en fin. En definitiva, todo lo que quería mostrar Scholem en este escrito satírico es que alguien le tenía que enseñar a la tía Reise algunos buenos modales para que pueda aprender a llevarse bien con la gente. Al principio Scholem Aleichem recibió un permiso para publicar este escrito por parte del órgano censor de Varsovia, pero poco después fue colocado en la lista negra de libros prohibidos. Los censores se dieron cuenta que la historia de la pelea familiar era una aguda sátira de la guerra ruso-japonesa, donde la historia menciona y caracteriza brutalmente a la tía Reise, léase Rusia, y al tío Pini como sustituto de Japón, en hebreo Japán. Y por supuesto, Yankee Duke, como la tierra de los yanquis, una de cuyas canciones nacionales es Yankee Doodle Dandy. No hay duda por sus caracterizaciones que Scholem simpatizaba, por supuesto, con el tío Pini y despreciaba a la tía Reise, lo que ciertamente reflejaba la actitud hacia Rusia, la cual dejó poco después del cruento pogrom de Kiev a finales de 1905. En cuanto a los personajes de este escrito, esta sátira evoca tanto a las caricaturas
satíricas japonesas de Rusia, como también la propaganda popular antijaponesa rusa. Pero en su pequeña historia, Scholem Aleichem ofreció una gran y auténtica visión judía de la relación entre los dos pueblos. Pero por sobre todo, Scholem expresa en este escrito un llamamiento explícito a la reconciliación y la paz en la familia. Ahora, una vez distribuida la obra de Scholem y después de la derrota de Rusia en la guerra y la insurgencia revolucionaria que cayó en el país, el zar Nicolás II emitió un manifiesto el 17 de octubre de 1905, llamado Manifiesto de Octubre, sobre su intención de establecer un parlamento y que los judíos también tendrían voto y que redactaría una constitución de estilo europeo para sus súbditos. Este manifiesto provocó una oleada de pogroms en todo el imperio, especialmente en el sur, durante el cual hubo aproximadamente 4.000 personas muertas y 10.000 heridos, principalmente judíos. El 23 de noviembre de 1905, poco antes de salir de Rusia, Scholem escribió una carta personal a un amigo de Nueva York, el doctor Maurice Fishberg, y con su mismo estilo le adiciona a este escrito otros personajes, diciendo literalmente lo siguiente: tengo que decirle en persona cuál es mi opinión, porque expresarla abiertamente es todavía un poco peligroso, y esto es lo que sucede, dice. Fonie necesita más dinero que los judíos, él tiene que pagar al tío Pini, y tío Mendel, él no tiene un solo centavo. Parece que algunos otros personajes se han añadido a esta breve historia que ha escrito Scholem Aleichem, y en donde, por supuesto, Fonie se refiere justamente como los judíos de Europa del Este solían llamar a los rusos, y por sobre todo al zar. Y por supuesto, el tío Mendel, en su carta, era el banquero berlinés de origen judío Franz Mendelssohn Bartholdy, descendiente de Moisés Mendelssohn. En la misma carta, donde Scholem vincula justamente el bienestar de la judería rusa a un debilitamiento del régimen zarista, le pide al doctor Fishberg que advierta a los judíos de Occidente que no ayuden a la administración zarista, impidiendo la concesión de un préstamo al gobierno ruso que aliviaría la presión internacional sobre ellos. En este sentido, el banquero judío estadounidense Jacob Schiff consigue un enorme préstamo para el gobierno japonés, lo cual justamente hace resurgir otros pogroms mucho más también cruentos por parte de la Rusia zarista. Según el historiador Daniel Gutwein, Schiff impidió sistemáticamente justamente a Rusia acceder a los mercados financieros estadounidenses y pidió que sus sucesores continuaran de esta manera, siempre y cuando Rusia no alterara su política hacia los judíos. Para culminar, justamente esta breve historia de Scholem Aleichem, el tío Pini con la tía Reisi, no fue la única historia de Scholem Aleichem dedicada a la guerra ruso-japonesa. Ya en 1904, cuando todavía no estaba claro el desenlace del conflicto, él escribió otra historia llamada La primera noche de Pesach en la guerra, donde justamente retrata la absurda situación de los judíos rusos muriendo por la misma Rusia que les negaba derechos y los masacraba en los pogroms. Lamentablemente, el temor de Scholem Aleichem de que el otorgamiento de un préstamo a la administración rusa suprima todo efecto positivo en la guerra ruso-japonesa y ciertamente dañe la situación de los judíos resultó ser muy justificada. En julio de 1906, el ya fortalecido zar Nicolás II disolvió el primer parlamento de su país, solo un mes y medio después que fuera convocado. Los pogroms continuaron sin la menor intervención de la administración rusa para detenerlos. Por lo cual, en términos de Scholem, y para mostrar su compromiso con su realidad, con su país, y no solamente con su comunidad judía, sino con la realidad internacional, en términos de Scholem podríamos decir que el tío Pini nunca pudo enseñar a Reisi, o tía Reisi nunca aprendió cómo llevarse bien con otras personas. Muchas gracias.